Y no somos muy diferentes al pueblo judío, hermanos. El pueblo judío en este entonces estaba distraído. Era un pueblo que estaba disperso. Era un pueblo que su corazón no estaba con Dios. En ese tiempo del libro de Samuel, estaba el arca todavía. Estaba el arca de la alianza con los querubines, con la presencia de Dios ahí. Y estaba en una ciudad que se llamaba Silo. Y en esa ciudad había una familia sacerdotal de 3 varones. Era Elí, era Ofni y era Fines, que eran sus hijos. Era el varón, jefe de la casa, sacerdote principal, y 2 de sus hijos eran sacerdotes. Pero era una casa que también estaba descuidada. Su vida personal con Dios la tenían descuidada. Era un reflejo esa casa de liderazgo espiritual, era un reflejo, aun y cuando estaba ahí representando la presencia de Dios, la vida de ellos no tenía una vida de poder. Era una vida también llena de afanes, de preocupaciones y de pecados. Y el corazón de ellos no estaba pegado a Dios, estaba lejos de Dios. La palabra de Dios, dice ahí, no corría en ese tiempo. Era muy rara vez escuchada. La presencia de Dios, las manifestaciones de Dios, los milagros de Dios eran ocasionales. No había la suficiente fe. Y el corazón de la gente, desde el más mayor a nivel espiritual hasta el más menor, estaba lejos de Dios. Estaba desatendida la vida espiritual del pueblo de Dios. Y les comento todo esto porque en ese entonces, dice el capítulo 1, que llegó una mujer, Ana, y con su esposo Elcana, que no podían tener hijos, y ella se puso a orar a Dios para que le diera un hijo. Y es cuando de manera providencial, fruto de la oración, nace Samuel. Y entonces Ana se lo ofrece a Dios, de tal manera que después de destetarlo, como a los 3 años, ¿verdad?, va y lo lleva. Y el niño se integra a esa familia descuidada del principal, que era Elí, y los 2 hijos, que eran personas que no tenían conocimiento de Dios. Dice la palabra de Dios que en el capítulo 2, verso 12, si lo tienen ahí, ¿sí? Dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían el conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían el conocimiento de Jehová. Vivían en la iglesia, a un lado de la iglesia. Eran los que guardaban el arca de la presencia de Dios. Eran los que estaban ahí auxiliando y sirviendo y ministrando en el templo, pero dice ahí la palabra que no tenían conocimiento de Dios. Muy parecido a tantas familias cristianas, que de todos los que van a la iglesia, 1 sí conoce a Dios, 2 sí conocen a Dios, y muchos están en la iglesia, están recibiendo palabra, están en las cuestiones de las obras infantiles y juveniles y todo, pero no conocen a Dios. Y cuando no tienes el conocimiento de Dios, cuando no has tenido un encuentro personal con Dios, lo único que sale de tu corazón es hacer mal. Es vivir una vida de apariencia religiosa. Y estos 2 personas, estos 2 hijos, juntamente con el papá no se portaba mal, pero el papá, que era el líder, no los educaba, no los estaba llevando a tener un conocimiento de Dios, no les enseñaba el temor a Dios. Y el temor a Dios es amar a Dios por sobre todas las cosas. El temor a Dios es honrar a Dios, es darle el lugar que Dios se merece, y eso lo aprende uno desde chiquito. Si tiene uno un papá o una mamá cristiana desde chiquito, uno les enseña sus primeras oraciones, uno les enseña que hay que acordarse de Dios antes de acostarse, que hay que acordarse de Dios cuando... Y la gente que es cristiana y que tiene ese liderazgo y que conoce de Dios, tiene el compromiso delante de Dios de llevar al niño por el camino correcto. Y este papá quizás estuvo muy ocupado en sus cosas, pero no cumplió con ese trabajo. Y ya de grandes, dice la palabra ahí, que en el verso 17, dice que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Se está refiriendo a los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Tenían ellos que llegaban las personas, las familias a ese lugar a ofrecer su sacrificio con lo mejor de su manada, con lo mejor, con lo más
lo mejor de la tierra y lo mejor de su manada, y lo llevaban sacrificios de paz, y ellos antes de que se ofreciera el sacrificio a Dios, ellos luego mandaban al criado: quítale esa carne, échamela para acá. No, antes de que se cosa, dámela cruda. Y ellos tomaban como un juego, tomaban como algo sin valor las ofrendas de Dios. Y ellos, dice ahí también la palabra en algún texto de ahí, que ellos, a las mujeres que iban a orar y que pasaban velando, orando por sus necesidades, las buscaban y se acostaban hasta con ellas. Tenían relaciones sexuales con las mujeres que iban buscando a Dios, y ellas se aprovechaban de esa necesidad y abusaban de ellas. El papá oía todo, pero no tomaba decisiones de darle el honor a Dios primero antes que a los hijos. Darle lugar a Dios. Cuando uno ama a Dios por sobre todas las cosas, te vas a meter a veces en problemas con la gente, a veces con los tuyos, porque a veces tú vas a hacer el papel como de malo o de ogro, porque por el celo que tienes de las cosas de Dios, de las cosas santas de Dios, tus hijos a veces te dicen: no, vamos a hacer esto, no quiero orar, ay, no quiero hacer esto, y yo no quiero obedecer, y empiezan ellos a querer vivir su vida a su manera, y si tú no eres firme en lo que tú crees y en tus convicciones, entonces nunca los estorbas en su camino, en ese camino errado que van, y nunca les pones freno, entonces no amas verdaderamente a tus hijos. Porque una persona que ama a su hijo, dice la palabra de Dios, lo disciplina. Dice que la disciplina en el tiempo presente no es agradable, pero la disciplina trae un fruto de justicia, porque la disciplina hace que el muchacho corrija su camino. Porque los hijos no son nuestros. Los hijos son prestados, son una dádiva de Dios, y Dios nos pone como custodios y guardianes, no nomás de la vida física y de proveer para sus necesidades, sino también de la fe. Entonces yo tengo el compromiso delante de Dios, aunque a veces hagan caras y gestos, de hablar con ellos y como dice ahí, poner un freno en sus vidas. Espérate, tienes que hablar con ellos, tienes que poner límites. Espérate, esto no es así. Y las cosas que no se hacen al principio de chiquitos, de grandes es más difícil. De grandes ya el árbol que está medio torcido ya es muy difícil que se enderece. Pero cuando está tiernito hay que hacer todo lo que sea necesario. Y eso pasa, por ejemplo, en la iglesia. En la iglesia los hijos a veces no se comprometen con Dios, porque el papá y la mamá no se comprometen con Dios primero. A veces los hijos no perseveran en el camino de Dios porque faltan mucho, porque los papás faltan mucho. ¿Sí? A veces los hijos se emocionan con el camino de Dios y son sensibles a la voz de Dios. La maestra ya ha estado siendo usada para ministrarlos, para llevarlos a Cristo, pero de repente, ¡bum!, ya se fueron, ya no vinieron, se fueron de vacaciones, se fueron con la tía, y ya. Los que interrumpen y estorban a Dios en el camino de sus hijos son principalmente los padres. En lugar de que les estorbáramos a nuestros hijos para que ellos se aparten del mal, les estorbamos muchas veces a nuestros hijos para que se acerquen a Dios. Y eso con nuestras actitudes y con nuestros hechos a veces llega. A veces tenemos aquí la reunión de niños y dice que Dios ama a los que le aman y le hallan los que temprano le buscan. Y los que llegan tarde son los que tienen niños, y los que estorban el que vengan a adorarle a Dios desde el principio, temprano, para que le hallen, son los papás. Pero luego cuando hay problemas, hermano, cuando hay lucha, cuando hay prueba, cuando hay tribulación, cuando empezamos a tener esos enemigos, esas malas influencias, esos malos amigos, es cuando queremos en ese momento enderezar todo, y queremos componer todo, y queremos gritarles, diciéndoles todo, y queremos sacarle la Biblia y ponerla así, pero en ese momento queremos como que en un solo acto resolver todo lo que debimos de haber puesto y trabajado en actos continuos chiquitos desde años atrás. Por eso dice la palabra de Dios que lo que siembra el hombre es lo que cosecha. Y lo que siembra el hombre es un acto cotidiano, continuo. Es un acto de tener hábitos. Esos hábitos que a la vuelta de varios meses, de varios años, se van integrando en parte de tu vida. Un acto de devoción a Dios, un acto de llegar temprano al culto de Dios, un acto de sentarse a leer la Biblia con los niños